Entonces, vamos a ir dando inicio aquí con una breve introducción. Siéntanse en la libertad de hacer las preguntas que requieran. Si no las contestamos ahí en el momento porque no las vemos o por cualquier situación, las procedemos también a contestar al final. La idea es que sea un poquito más dinámico, ¿verdad? Que puedan obtener el mayor provecho del webinar del día de hoy y de paso que nos llevemos algo, ¿verdad? Y que sientan y tengamos claro ese apoyo que brindamos acá desde el patrón en toda esta parte, en todos estos temas y todos estos webinars que se dan. Bueno, vamos a ir dando inicio por acá. El día de hoy estamos acá para ver un poquito de tendencias en medición de redes para soportar nuevas tecnologías, muy enfocado a la parte de telecomunicaciones, ¿verdad? De networks, pero haciendo un énfasis a cómo las telecomunicaciones han permeado en todas las industrias y ya incluso en empresas o en corporaciones o, valga la redundancia, en industrias que antes tal vez no se tenía tan definida esa parte de que se requerían redes de datos, pues hoy por hoy y con el crecimiento que se ha ido dando, es una parte fundamental y vital para para las empresas. Y la idea de la presentación es ver un poquito lo que hay el día de hoy, hacia dónde nos dirigimos y cuál es la mejor manera de estar preparado para poder afrontar estos nuevos retos y estos nuevos requerimientos que se van dando de día con día. Les dejo por acá, si gustan tomarle un pantallazo, escribirlo por ahí. Ahí está mi correo y mi número de teléfono. Mi nombre es David Mena. Soy especialista de producto de la parte de telecomunicaciones para la empresa El Patrón. Como decimos siempre, con nuestro caballito de batalla, ¿verdad? O nuestra representación principal, como lo es Flug Networks, que es una marca reconocida y líder mundial en la parte de medición de variables y no solo de la parte eléctrica, sino en esta división de la parte de telecomunicaciones. Entonces, de verdad, muy respetuosamente les digo, siéntanse en toda la confianza de que si algún día tienen una duda, si quieren una visita, si tienen algún requerimiento en específico que ver, pueden escribirme, pueden llamarme, pueden enviarme un WhatsApp. Lo que tengan a bien para nosotros siempre es bien recibido. Nada más, antes de continuar, voy a confirmar nuevamente si se está viendo bien, no se está quedando pegada a la pantalla, ni mucho menos. Ahí les agradezco sus reacciones. Esta es la última que hacemos por acá. Perfecto, ahí veo varios pulgarcitos arriba. Entonces, excelente. Vamos a dar inicio. Esta es nuestra agenda del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de la transformación digital y cómo ha impactado en los negocios, ¿verdad? En nuestra vida diaria, desde lo más básico hasta lo más top, ¿verdad? Ya es un término que se usa día a día. Ya hay carreras respecto a esto, carreras educativas. Entonces es algo que en lo que nos vamos viendo inmersos cada día y es importante comprender un poquito el concepto. Vamos a hablar de Industria 4.0, lo que hablaba hace unos minutos, dónde estamos hoy, ¿verdad? De dónde venimos y hacia dónde vamos. Vamos a hablar de identificación de fallas en redes. Es sumamente importante la identificación, el saber el porqué de las cosas, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de POE también, un poquito de los estándares de POE y también viéndolo como lo veíamos con la parte de transformación digital o de la industria 4.0, hacia dónde va el POE, ¿verdad? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué viene? Y finalmente, una pregunta que es recurrente en la parte de industrias, ¿se podrá garantizar las aplicaciones de POE? Pues bueno, vamos a hablar un poquito de todos estos temas. Yo voy a proceder para que sea un poquito más fluido. Ahí, siendo las disculpas, voy a apagar mi cámara mientras hacemos la presentación. La vuelvo a encender al final. Pero reitero, siéntanse en la libertad, en la confianza de hacer cualquier pregunta. Si la vemos en el camino, la vamos contestando. Y si no, al final vamos a atender todas las solicitudes. Voy a apagar por aquí un momentito. Y ahora sí.
vamos a irnos directamente a la presentación. Y bueno, vamos a hablar de el impacto de la transformación digital en nuestros negocios. ¿Qué es la transformación digital? Cuando a uno le hablan de transformación digital, hay términos que se nos pueden venir a la cabeza, como por ejemplo la digitalización o procesos de digitalización que tienen su diferencia, tienen un significado distinto. El hecho de que yo haga la parte que hacía análoga, llámese papel, por ejemplo, y digitalice, que tenga servidores o servicios donde pueda hacer consulta de documentos, eso es parte de la digitalización. Más sin embargo, eso solo no hace una transformación digital en los negocios. Pero vamos, antes de ver esta parte, vamos a definirla, ¿verdad? ¿Qué es la transformación digital? Bueno, esta definición me gusta mucho porque es un poco simple, ¿verdad? Es como el que nos queda, ¿verdad? En la mente, lo más sencillito posible. Hay que entender esta parte de que lo mejor en muchas ocasiones es simplificar, ¿verdad? Para poder comprender mejor. Y la transformación digital dice así, es la aplicación de las capacidades digitales a procesos, productos y activos para mejorar la eficiencia, mejorar el valor para el cliente, gestionar el riesgo y descubrir nuevas oportunidades de generación de ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que a la transformación digital la envuelve una serie de procesos, no es simplemente porque yo hice una acción, ya puedo estar hablando de transformación digital. Y vamos a ver algunos ejemplos de acciones, sino que engloba un todo. Por ejemplo, cuando en el mundo de ventas se habla de que vendo un producto y bueno, doy un servicio antes, ¿verdad? Hago todo un diagnóstico, ¿verdad? Un pronóstico de mis posibles clientes, hago una venta y se habla del servicio postventa. Bueno, la transformación digital, en una analogía con este mundo de ventas, sería algo similar. Busca que por medio de procesos se dé un proceso, para la redundancia, muy fluido desde que inicia hasta que termina. Y evidentemente, impactando directamente en los negocios, este, ya hay ejemplos muy claros y ya vamos a abordar unos de ellos. Pero antes de abordar esos ejemplos, vamos a hablar del IoT o el Internet de las Cosas. ¿Qué es el IoT? Es un concepto que trata la interconexión digital de objetos cotidianos con el Internet. Entonces es muy simple. eh, Cualquier objeto que se me ocurra. Bueno, los que somos un poquito más viejitos nos vamos a acordar bien. En el pasado, pues tenía uno electrodomésticos del uso diario. Hoy por hoy todavía los tenemos, pero con ciertas diferencias. Por ejemplo, tenía lavadoras, refrigeradoras, cocinas, en fin, los electrodomésticos del día a día es algo habitual, es algo que uso diariamente, pero ¿dónde entra el Internet de las cosas con esto? Bueno, es poder aplicar, conectar a la red estos dispositivos del uso común. Siempre traemos un ejemplo clásico que es el de las refrigeradoras de hoy por hoy. Las refrigeradoras de hoy en día tienen sistemas de conexión a Internet, de conexión a redes, que te dicen si ya se está acabando la leche, si se está acabando el jugo, y no solo te da esa información, no solo ese diagnóstico, sino que si se está acabando, por medio de procesos de automatización que engloba la transformación digital, te hace el pedido al supermercado para que te vengan a llegar esos productos que tal vez se me están agotando y la misma refrigeradora está detectando, ¿verdad? Eso es el Internet de las cosas. Conectar cosas comunes con una red. Claramente, y ya hay dispositivos como los teléfonos, ahora las pantallas, las computadoras, todo eso se conecta a la red. Hoy estamos en este webinar conectados a una red por medio de Internet y todo lo que yo logre enlazar a esa red, la red más grande de Internet, se puede hablar que es del Internet de las cosas. Esas comunicaciones que se pueden ir dando. Ahora, lo que les mencionaba, ejemplos de transformación digital. Un ejemplo clásico, lo vivimos en esta época y este periodo tan duro como lo fue la pandemia, que fue la transición de un espacio de trabajo presencial a un espacio remoto, ¿cierto? A muchos se les dio teletrabajo, muchos tuvieron que ser desplazados, no asistir a los centros normales de trabajo, a las oficinas, como llamamos, sino que se tuvieron que hacer de forma remota.
¿Cómo se extendió esto? Universidades, educación. Todo esto, la pandemia nos obligó, dicen por ahí que la pandemia nos obligó a adelantarnos X cantidad de 5 a 10 años, pues nos vimos en la obligación, por tema de salud en este caso, de hacerlo. Eso es un ejemplo de transformación digital. Usar el pensamiento de diseño para analizar y optimizar el recorrido del cliente. Esto básicamente es hacerle simple a un cliente. No sé, pongo el ejemplo, tenemos una página web, que la página sea intuitiva y sea fácil y asequible para el cliente para que pueda realizar sus procesos de compra o sus procesos de consulta de una forma óptima. Esto es como cuando uno dice que qué página de internet más mala y te genera más bien, en lugar de darte una solución, te genera dolores de cabeza. Bueno, eso es parte también de la transformación digital. Implementación de un servicio de atención al cliente automatizado. Esto lo vemos mucho hoy en supermercados que tienen las secciones de autopago, por ejemplo, y esto va a ir creciendo conforme pase y avance el tiempo. Uso de conocimientos basados en inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de las ventas. Esto es análisis de datos, puro análisis de datos y automatización de la gestión del rendimiento de los empleados. Igual es parte de los análisis de datos y esto se hace mediante software. Ahora, ustedes dirán, sí, son ejemplos, pero yo les digo que abordar uno por uno de estos ejemplos y decir, bueno, tengo mi empresa, voy a mejorar la página web, pensando en el punto 2. Pues sí, es una muy buena acción hacia la transformación digital, pero abarcar uno de ellos no es suficiente. Y lo vemos en el siguiente texto. Estos elementos combinados pueden conducir a la transformación digital. Nuevamente, y ojo aquí, realizar acciones individuales sin repensar en la forma de hacer negocios no es suficiente para marcar una diferencia y llamar la transformación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo ideal es optimizar todos estos ejemplos, todas estas ideas para irlo implementando, ya sea paso a paso o si tengo un plan muy agresivo, ir viendo de golpe, que decimos, ¿verdad? Poder abordarlo. Sin embargo, poder englobar todos estos, eso sí me dice que puedo ir bien encaminado hacia un proceso de transformación digital. Conociendo un poquito, eso es una pequeña pincelada de transformación digital, es para entender hacia qué va y yo podría ir sacando conclusiones desde ya. Podríamos ir sacando conclusiones desde ya. ¿Cómo qué? Habla de que es la automatización, el estar conectado. Todos esos conceptos que engloba la transformación digital me lleva a lo que les decía al inicio. En un futuro vamos a ver todo conectado a una nube. Y aquí nace y viene y traemos a la mesa este tema de Industria 4.0. Desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Para los que tal vez es un concepto nuevo, voy a dar una breve explicación de qué es Industria 4.0. Vamos a leer esto textual. Sinónimo de la fabricación inteligente, la Industria 4.0 es la materialización de la transformación digital del sector que ofrece toma de decisiones en tiempo real y una productividad, flexibilidad y agilidad mayores. Y ustedes me podrán decir, eso suena muy bonito, pero ¿qué es exactamente? Y esta imagen que tenemos acá me gusta muchísimo porque nos lo deja más claro. Se dice que es Industria 4.0 porque a través del tiempo los procesos industriales han recibido cuatro modernizaciones, si queremos verlo de alguna forma, cuatro versiones. Hoy por hoy estamos en esta Industria 4.0, saliendo de la tercera, y esto refleja esos procesos que hubieron. El primero, el que se dio hace muchísimos años, y fue básicamente aprovechamiento de variables analógicas, ¿verdad? O mecanización por medio de el poder del agua, el poder del vapor, y poder implementarlo en máquinas. Hablamos de revolución industrial, básicamente, y cómo se aprovechó eso para los procesos de industria o los procesos de fabricación de algo específicamente. La segunda revolución es cuando estos procesos se enfocaron en poder hacer masiva la producción industrial. Por ejemplo, la, la, la evolución
de la producción en masa de vehículos. Es un claro ejemplo de esto. Después tenemos una tercera revolución, que es la parte de computación y automatización. Está más reciente para nosotros. Estamos hablando del siglo anterior, pero ya hoy por hoy todavía nos atañe. Y es la utilización de computadoras, la utilización de brazos robóticos, la utilización de automatización. Hablamos de PLCs, de, de equipamiento que me permita automatizar un proceso. Eso fue una gran revolución, esa es la que se conoce como la tercera. Y tenemos la cuarta. Pero ¿cuál es la cuarta? Bueno, es agarrar esos procesos de la tercera y poder hacer los autómatas, poder registrar sus variables, poder controlarlos mediante una nube, mediante Internet, mediante una red de datos. Eso es la industria 4.0 y es algo que, si bien están haciendo, bueno, en potencias mundiales ya es algo más penetrado, ¿verdad? El otro día veía unos videos de una planta en Alemania que tiene una persona en la planta, quien es quien está dando control y seguimiento y demás a todos los procesos que tienen automatizados, porque todos sus brazos robóticos, todas sus bandas, toda su mecánica está automatizada y está conectada a una red que está monitoreando todo en vivo, ¿verdad? Velocidades Ethernet. Esto va muy relacionado a lo que estábamos viendo de la industria 4.0. ¿Y qué quiere decir? Que cada día crecemos más y cada día necesitamos más conexión. Esta imagen nos gusta mucho presentarla porque muestra la evolución que hemos tenido en consumo de velocidades, nosotros como humanidad. Vean que la tabla está hasta el 2020. Entonces, tenemos una tabla en el rango del tiempo de 1980 al año 2020, perdón. Y como cuando nace el Ethernet, allá por los 80s, las velocidades eran de 10 megas por segundo, 10 megabytes por segundo. A mediados de los 90s crecimos, ya hablábamos de 100 megas por segundo. Y ya para finales de los 90, inicios de los 2000, ya empieza un crecimiento y es lo que quiero ver de esta gráfica, o quiero que les quede de esta gráfica. Es un crecimiento exponencial. De cómo pasamos del año 2000 de hablar de velocidades de gigabit Ethernet a hoy por hoy estar hablando de velocidades de 400 gigabits. Es un crecimiento en 20 años, si lo tomamos de acá desde el 2000, sumamente grande. Y uno piensa, bueno, ¿qué viene? Y vean que ya se pronostica que a mediados de esta década ya estemos hablando de velocidades de 1.6 teras, 800 gigas. El crecimiento es brutal. Los que recuerdan allá por los años de los 90, cuando tenía uno una conexión a internet y tenía que compartir el teléfono y si cogían el teléfono se caía el internet. En fin, eso ha ido evolucionando. Cuando todavía hace unos años, no muchos, entraba uno a internet y tenía que esperar que cargara un video de YouTube para poder verlo, por ejemplo. Ya hoy por hoy, más bien, si se pega, ya estamos pegando gritos, ¿verdad? Que porque se pegó el video. Toda esa evolución es porque cada vez requerimos más y más y más y se consumen más velocidades y de ahí vemos ese crecimiento exponencial. ¿Y por qué hablamos de estas velocidades para el 2030? Estos son unos datos extraídos directamente de Fluke, de unos estudios que hizo Fluke. Y hablamos de energías renovables, por ejemplo, y tecnologías verdes, las cuales reducirán las emisiones de CO2 en 900 millones de toneladas por año. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, vamos aquí en Costa Rica muy famoso el tema de carbono neutralidad, ¿verdad? Y cómo las empresas ya empiezan a tomar esa conciencia un poco más verde de las cosas. Y acá tenemos un claro ejemplo, ¿no? Tenemos unos paneles solares y unas torres eólicas, ¿verdad? Para generación por medio de viento y por medio de sol. Y vean lo que dice, se espera un gasto global de 8 trillones de dólares en energías renovables, en infraestructura verde. En este segundo ejemplo, se esperan 22 millones de autos eléctricos EVs circulando solo en Estados Unidos.
Y esta última, que es un poquito menos alentadora, ahora se esperan recortes de 9 millones de trabajadores en la manufactura. Se espera más automatización y mejores habilidades técnicas. Entonces, esta, si bien menos alentadora, sí nos dice y si nos está arrojando una advertencia que tenemos que enfocarnos, tenemos que, si ahí es hacia donde vamos, lo ideal es que nos preparemos para eso. Voy a poner un ejemplo. Los Bitcoin, hace años cuando salieron que no valían mucho. Los que los compraron, muchos tienen muchísimo dinero el día de hoy, porque tal vez pensaron en eso. Esto es un tema similar. Si yo sé que la industria va hacia esto, va hacia la industria 4.0, va hacia las conexiones de red, va hacia la transformación digital, lo ideal es que yo me prepare en estos campos también. Y de aquí yo nada más les dejo ahí la inquietud, porque ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver los paneles solares o las energías limpias, por ejemplo, o los cargadores eléctricos con las telecomunicaciones o con la transformación digital? Pues bueno, ¿qué tienen en común ambos? Que yo les garantizo que detrás de estos paneles, todo esto está conectado por medio de fibra óptica para su monitoreo, al igual que estas eólicas. Los cargadores nuevos que se están sacando ya vienen con un puerto Ethernet para poder monitorear. En fin, a como va evolucionando esto, ya sabemos que va a ir siempre a buscar esa conexión a la nube, porque así es como se están haciendo todos los dispositivos hoy por hoy. Seguimos con un poquito la proyección para el 2030. Más de 20 millones de dispositivos de IoT conectados. Eso ya lo estamos viendo la cantidad de dispositivos que se conectan a una red o al Internet propiamente. Cómo va a crecer la parte de verticales, llámese religión o iglesias, la parte de educación, campus universitarios, en fin, o incluso la parte de estadios. Esta imagen nos gusta mucho recalcarla acá porque si ustedes la ven, por acá hay unas pantallitas. Estos son unos palcos, ¿verdad? Este estadio, aquí hay unas pantallitas. Si no se les ocurre qué son estas pantallitas, son puntos para realizar apuestas. Ahí en vivo, en el momento, mientras estoy viendo el partido. Y no necesariamente solo para realizar apuestas, sino para ver estadísticas, para monitorear alguna información. ¿Y qué tiene en común con lo que veíamos acá atrás? Les garantizo que estas pantallitas también están conectadas mediante cableado de Ethernet, mediante fibra óptica o mediante algún enlace inalámbrico. La parte de el Building Automation, todo lo que son sistemas de detección de incendio, la parte de control de accesos, la parte de señales de videovigilancia, control ambiental, en fin, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento o el control de un edificio o la automatización de dicho edificio va a través de redes y todo se monitorea a través de redes. Es importante estar preparado para ello. Y entrando un poquito ya más a detalle en el tema de redes, esta imagen de acá nos gusta muchísimo por lo siguiente. Son fallas que se encuentran en las redes habitualmente. Entonces, ¿qué pasa en el campo? ¿Qué pasa cuando yo estoy trabajando en una industria y tengo un proceso con una máquina y la máquina me tiró un error del cableado? Me falló el cable de cobre que me alimenta esa máquina para monitorearla, para enviar sus variables y demás, está fallando. Entonces, ¿qué hago? Hago trabajos de cables terminados en campo. Aquí puedo empezar a tener problemas de mapa de cableado, cable mal destrenzado o mal ponchado incluso, la integridad de un blindaje de ese cable, ya que estamos hablando específicamente cable de cobre, que es lo que más vemos en Industria 4.0, y el daño en los cables durante y después de la instalación representan daños en los cables. Cables predeterminados, cables ya comprados, no que se preparan en campo, pueden venir malos de fábrica, que durante su fabricación vengan malos, pueden dañarse durante la instalación o cuando yo realizo una conexión puedo realizarla de una mala manera. Fuera de esto, aparte, por el tema ambiental, puedo tener problemas adicionales en esos cables, como cuáles, como vibración, que tenga mis cables cerca de un proceso que tenga mucha vibración, no sé, tal vez un condensador, una manejadora de aire que tiene o unos motores incluso que tienen su grado de vibración pueden afectar. La humedad,
la oxidación y por supuesto las emisiones electromagnéticas, que son más conocidas como ruido, van a afectar ese cable. Y esta tabla de acá son los problemas típicamente encontrados en industria. Conectores, aquí estamos hablando de la parte física del cable, el cable como tal, parte física del cable. Distancia, que la distancia sea mayor a la permitida, esto también es físico. Esto es un daño no directo en el cable, ya es un daño externo, pero sin embargo afecta mucho. Configuración de dispositivos y otros. Ahora, vean esta estadística de acá abajo. El cableado es más del 50% de los problemas en la industria eléctrica. Habitualmente, cuando yo llego a una industria y tengo un problema con el cable, con un proceso, lo primero que hay que ir a revisar es el cable, porque es lo más propenso a dañarse. Habitualmente yo digo, ay, no, mira, que es que tal vez es un problema con una dirección IP o es un problema con la comunicación o se jodió el switch. Puede ser, claro que puede ser, pero lo primero que yo necesitaría descartar, porque es lo que tiende a fallar más, es el cableado. Y aquí tenemos un ejemplo que nos gusta mucho. Vean lo que dice. Instalar otro cable puede tomar horas. Realizar o encontrar un cable que funcione, conectores apropiados, tipo de cable, que la longitud sea la adecuada. Tengo que tender ese cable en el piso, tengo que extenderlo, tengo que guindarlo entre las máquinas, si fuera el caso, colgarlo entre las máquinas. Y tal vez, vean ustedes qué delicado, tal vez el cable no era el problema, tal vez el problema era otro. ¿Y cómo hago yo para saber si era el cable o no? Nosotros en las visitas que realizamos constantemente nos encontramos con problemas de que dicen, no, es que este proceso se cayó. Voy a poner un ejemplo clásico. Variadores de frecuencia. Habitualmente están conectados a una red OT, una red interna chiquitita, y son alimentados mediante un cable Ethernet. Y a veces falla, y el mismo variador te tira la alerta de que lo que está fallando es el cableado Ethernet. Entonces ya aquí empiezo con un problema, ¿verdad? Tengo un problema de que se cayó. Y vean lo que dice aquí. Esto es un diagrama de flujo de lo que suele suceder. Ojo, si yo no tuviera herramientas adecuadas. Se alarma el equipo. Entonces empieza el problema. ¿Se arregló? Si la respuesta es sí, genial, ¿verdad? Pero si la respuesta es no, tengo que escalarlo a la parte técnica. Esto puede llevar horas, ¿verdad? Porque la parte técnica tiene sus atenciones. Mientras la parte técnica llega, entonces hay que esperar. Llegó la parte técnica, perfecto. Pero la parte técnica no tiene la herramienta adecuada para poder medir. Entonces, ¿qué tiene que hacer la parte técnica? Ver si el cable está roto o reventado, perdón, ver si el conector está roto o quebrado. Pero esto es una inspección visual, o sea, lo que yo pueda ver, lo que mi ojo pueda determinar en ese momento. Y vean que aquí todos los ejemplos dicen visually, 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 porque es inspecciones visuales. Vuelvo, esto es inspección visual, trato de reparar o vuelvo a arrancar el proceso. Si se reparó, genial. Si no se reparó, hay un camino. Reemplazar el dispositivo. ¿Se reparó? No, puedo volverlo a reemplazar. No se reparó, bueno, ya ahí podemos descartar que es un dispositivo. Y ojo, más horas. Continuamos. Entonces no, reemplazando el dispositivo final no pude hacer nada. Voy a tirar otro cable para ver si puede levantar el proceso. Lo tiro. ¿Se reparó? No, no se reparó. Si se reparó aquí, pues genial, pero si no, no, entonces ya tengo que tocarle el pie o, como decimos, ¿verdad? Tocarle la puerta al departamento de ingeniería. Ya se ponen a chequear ya meramente parámetros ya de configuración. Si no se logra llegar, ¿qué pasa? Cambie toda la configuración de todo. Si no se logra, pues ya escalarlo a la parte de dirección y demás y ver si se puede invertir en otro proceso, en otro dispositivo para poder volver a las operaciones normales. Esto es un escenario completamente caótico, ¿verdad? Que habla de hasta días de que podría tener un problema en un proceso. Claramente, y vamos a ser claros, yo podría decir que el diagrama normalmente ya aquí, cuando habla uno de cables, ya logra reparar. O por acá. Hablamos de horas, tal vez no de días, pero sí de horas. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo puedo reducir eso?
Todo esto es tiempo, tiempo y el tiempo vale oro, ¿verdad? Más en procesos industriales. Y tenemos este otro diagrama. Este diagrama es si no tengo los equipos adecuados, ¿verdad? Teniendo el equipo adecuado, ¿qué pasa? Bueno, igual inicia el problema. ¿Tiene reparación? No. Lo paso a la parte técnica. Y si la parte técnica tiene los dispositivos necesarios para poder realizar las documentaciones, pues ya ese problema de horas yo lo puedo solucionar en minutos. Les voy a contar un ejemplo real, un caso real. Nosotros visitamos una planta que compró un variador de frecuencia a la empresa Elvatron y el variador no arrancó. Decía que tenía un problema en el cableado. Nos querían devolver el variador por garantía. Claramente no está funcionando. Hágame validar la garantía. Sin embargo, muy atinadamente el representante nuestro para esa empresa eh, nos dijo que tal vez podía ser un problema de Telecom, ¿verdad? Entonces fuimos y con un dispositivo, que es este que tenemos aquí, se llama Link IQ, los técnicos de TI, los técnicos de facilidades que estaban en esa planta tratando de solventar, tenían al menos 3 4 horas tratando de arreglar, porque ocupaban el variador para levantar los procesos. Y en cuestión de, no les miento, 30 segundos, con el equipo supimos dónde estaba el problema. El cable estaba abierto a una distancia, se cambió el cable y el variador de frecuencia arrancó y se continuó con el proceso normal de la planta. Entonces, esa es la importancia y yo siempre recalco la parte de tener la herramienta adecuada para los procesos adecuados. Si yo soy un técnico electricista y no tengo un amperímetro, no tengo un multímetro, mm, difícilmente puedo hacer muchos de los trabajos que se me exigen. Pasa lo mismo en redes. En redes es vital tener el equipo adecuado. Esto es un ejemplo como el que veíamos antes de satisfacción de demanda y cómo ha ido incrementándose las velocidades. Es muy similar. Voy a pasarlo rápidamente. Y vamos a hablar un poquito de las pruebas de calificación. Bueno, ya vimos que los principales problemas en una industria puede ser el cableado. Ok, ¿y qué tengo que conocer yo del cableado? Bueno, los tipos de cable que hay. Hoy por hoy se usa mucho cable 6, cable categoría 6A y 8. 8 no tanto, de hecho 8 de este lado del mundo poco conocido. Y de este lado del mundo hablamos de las categorías T y A, ¿verdad? Los que son del otro lado de Europa hablan más de las clases que son ISO y EC, ¿verdad? Que van desde la clase EA hasta la clase FA. ¿Y qué quiere decir las categorías o las clases? Van directamente asociados a los máximos anchos de banda que pueden transmitir, bajo los cuales pueden transmitir, y que se relaciona directamente con las máximas velocidades de transmisión que van a poder realizar. Por ejemplo, un cable categoría 6A, su norma o su estándar dicta que tiene que tener la capacidad de llevar hasta 10 gigabytes. Un cable categoría 6 tiene que llevar en su capacidad 1 gigabyte. Y un cable categoría 8 va desde los 25 a los 40 gigas. Por eso el categoría 8, esto como comentario eh, personal, no fructificó tanto, porque las distancias que puede operar un categoría 8 para llevar estas velocidades habitualmente son muy cortas. Y con el boom de la fibra óptica y siendo el cobre un poco más caro en esta categoría, no fructificó mucho precisamente por eso. Las personas prefieren instalar enlaces de fibra óptica que un categoría 8 que es más caro, está más limitado por distancia y que perfectamente puedo solventar con fibra óptica. Esto es un poquito del modelo OSI. De hecho, voy a pasarlo rápido porque aquí nada más es lo que venimos hablando de cómo se tratan problemas en la capa física. Pero quiero que vean esto. Y acabamos de ver esta diapositiva donde habla, y quiero que se queden con eso en este momento, que el cable categoría 6 puede llevar hasta 1 giga y el 6A hasta 10 gigas. Y tenemos esta parte de velocidades de categoría del cable, velocidades versus categoría del cable. Y les voy a hacer una pregunta, y si lo tienen a bien, los que quieran poner la respuesta,
En el chat los invito a hacerlo. Y les consulto, un cable categoría 6 que ya vimos en la tabla anterior, que su estándar dice que puede llevar hasta 1 GB, ¿ustedes creen que sea capaz de llevar 10 gigas? ¿Será capaz ese cable categoría 6 de llevar 10 gigas? ¿O definitivamente no los puede llevar? Voy a dar unos 20 segundos para los que lo tienen a bien poner una respuestita por acá en el chat. Ok, vamos a ver. Dice Jessica Arroyo, sí los puede llevar, pero es importante que sea blindado y cumplir con las normativas. Súper importante el tema de que habla del blindaje, Jessica, en este caso. La respuesta está bien, es correcto. Un cable categoría 6 sí lo podría llevar, sí lo podría llevar. No solo el tema del blindaje, pueden afectar también valores de la distancia en la que esté tendida ese cable, de que tal vez la persona que lo instaló con muchísimo amor, hizo muy bien los conectores, no destrenzó el cable. Un cable categoría 6 perfectamente podría llevar esos 10 gigas. El blindaje también afecta y aquí lo importante del blindaje incluso es tener en cuenta la parte de que tiene que estar todo el sistema blindado, ¿verdad? Pero de eso podemos conversar otro día más a fondo. Lo que sí quiero que se lleven es esa idea, porque si en industria, que no es tan habitual la parte de la certificación de enlaces, o sea, sí se certifican, pero es ese más día a día, es ese más troubleshooting, ¿verdad? Que necesito solucionar en ese momento. Si yo le digo a un certificador de redes que voy a certificar un cable categoría 6 y le pongo los parámetros de 6A, probablemente el certificador me va a decir, David, usted está loco, eso no va a funcionar. Sin embargo, tal vez físicamente el cable sí esté en la capacidad de llevarlo. Y eso es la diferencia entre la velocidad y la categoría. Puede ser que un cable de menor categoría lleve una velocidad mayor para la cual se diseñó su estándar, sin embargo depende de muchas variables. Y esto nos lo dejamos por ahí y ya vamos a ver por qué. Impacto del PoE y estándares. Voy a pasarme bueno, para los que no están familiarizados con el PoE, el Power over Ethernet o PoE es una tecnología que permite señales eléctricas viajar a través de los pares del cableado de Ethernet. Es simplemente que yo puedo enviar una potencia eléctrica a través de un cable UTP. Me gusta más esta tabla de acá porque esta tabla habla de las clases de PoE que hay, que van desde la clase 0 hasta la clase 8, y las capacidades en watts del dispositivo que alimenta como el dispositivo alimentado. Y por acá arriba tenemos también esa división de clases y cómo algunas clases del PoE viajaban por 2 pares únicamente. Y hoy por hoy ya tenemos hasta los 4 pares transportando una potencia eléctrica. Ustedes se preguntarán acá, ¿qué es clase 0? Bueno, esto fue la clase pionera, por decirlo así. Entonces, fluctuaba desde los 3 watts hasta los 15. Entonces, hay dispositivos viejitos que no tienen como esa bandera que dicen, mira, yo soy un PoE clase 4, clase 3, que son 12.95. Entonces, se identifican como dentro de esta clase 0. Entonces, volviendo a los ejemplos, los que somos más viejitos recordaremos que antes los teléfonos se conectaban, tenían un cable para conectarlos a la corriente eléctrica y con el PoE esto evolucionó porque ahora los teléfonos todos se pueden alimentar por medio del switch, por medio del cableado Ethernet y ya no hablamos solo de teléfonos, hablamos de cámaras, hablamos de televisores, hablamos de monitores de escritorio, ya incluso se está hablando de iluminación alimentada a través del PoE. ¿Y qué hace? ¿Qué hace posible esto? Poder controlarlo a través de una red. Entonces, el PoE, ¿cómo funciona? Tengo un dispositivo, un switch, básicamente, que inyecta PoE a los diferentes elementos.
Claramente este switch no tiene un PoE infinito, ¿verdad? No tiene una potencia infinita. El switch se realiza o cuando se construye, se le dice, mira, vos vas a tener 200 watts para entregar, por poner un ejemplo. Entonces, si yo vuelvo a este mismo ejemplo de que tenemos aquí, y si esta cámara está consumiendo 60 y este teléfono 15.4, vamos a decir 15 para redondear, y este otro 15 también, estoy hablando que tengo 60 y 15 son 90 watts entre estos dispositivos. Y si él tiene una potencia de 200, bueno, todavía tiene 110 para administrar a otros dispositivos. Pero aquí es donde queríamos llegar. Antes el PoE era muy sencillo y se ha ido complicando. ¿Por qué? Vamos a cambiar un poquito el ejemplo. ¿Qué pasa si la potencia o, o, o el presupuesto de PoE de este switch es de 100 watts? Y aquí tengo 60 y 15 ya son 90. Y tal vez voy a alimentar este dispositivo, suponiendo que es un access point que consume 30, ya no voy a poder alimentarlo porque ya el dispositivo, el switch solo tiene para entregar 10. Y eso se ha ido complicando. Esto es un ejemplo sencillo, ¿verdad? En industrias o en empresas que tienen decenas de switches y todos con cámaras, con MOPIs, con teléfonos y necesito conectar algo más. ¿Cómo puedo determinar yo rápidamente que ese switch tiene una capacidad para poder alimentarme? Y nos hacemos la pregunta, ¿puedo garantizar mis conexiones de aplicaciones PoE en esa infraestructura física? ¿Y cómo lo hago? Entonces, PoE era simple y ahora empieza a ser un poquito más complejo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Tengo un switch y un teléfono en el otro extremo. Y el teléfono dice, mira, ocupo 12 watts para poder trabajar. Eso es la potencia que ocupo. Entonces este dispositivo, este teléfono le empieza a preguntar a este switch que necesita 12 watts. Y el switch, vean lo que le responde. Mira, no, solo puedo entregarte 4. Los otros puertos están utilizando mi potencia. Entonces aquí es donde se pone complicadilla la cosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo conecto este teléfono? Tendré que ver qué solución le doy, ¿verdad? Y lo que hablábamos, herramientas adecuadas para procesos adecuados. El IncIQ es un equipo que tenemos o que realiza mediciones en muchos sentidos. Si lo quisiera reducir a 4 principales, estamos hablando que hace pruebas de cableado para ver toda la parte física, información y diagnóstico de un switch, información y diagnóstico del PoE y me hace una prueba de red. Pues voy a pasar por aquí un poquito rápido porque nos gana el tiempo y vean lo que me entrega. Esto es una prueba que se le hizo a un cable, te da el mapa de cableado de ese cable y te da la velocidad de ancho de banda. Y aquí entra lo que estábamos viendo de velocidad versus categoría. El IncIQ no es un equipo que vea categorías de cable. Él más bien ve que la capacidad del cable que estoy midiendo sea la correcta para la aplicación que yo requiero. No sé, se me ocurre, voy a poner un access point que consume 2.5 gigas. Entonces voy a setear o a poner el límite de prueba de mi equipo en 2.5 y a medir ese cable para ver si me puede llevar 2.5. En este ejemplo sí lo puede llevar, ven que nos lo pasó todo en verde, pero ¿qué pasa si ese mismo equipo ocupaba 10? Ven que ya no lo puse en gris, entonces no lo podría llevar. Eso con respecto a cable te da problemas adicionales como por ejemplo si un cable está en cortocircuito, si un cable está con el split pair o par partido que llamamos, si un cable tiene los pares invertidos, si están cortados, aquí vemos que este por ejemplo está cortado los últimos pares, en fin, te da una serie de problemas que pueda tener el cable a nivel físico y ya vimos que el 50% de los casos son problemas de cable. Adicional a esto, ¿qué hace? Un poquito de la pantalla. Te da también problemas de ruido, si el cable está siendo afectado por ruido, si está siendo afectado por pérdida de retorno o pérdida de inserción. Y te califica si el cable tiene la capacidad para llevar la aplicación que yo quiero medir. Esto voy a pasar un poquitito rápido. Lo que ya hablábamos anteriormente, el IncIQ te califica
las capacidades, pero no es una certificación. ¿Y por qué hacemos esta mención? Porque el LinkIQ hace documentación también. Entrega un reporte así como lo hace un certificador de redes. Sin embargo, es un reporte más de calificación de ese cable. Adicional a lo del cable, el LinkIQ decimos que le toca un poquitito la puerta a la capa 2 y a la capa 3 del modelo OSI. ¿Por qué? Porque si lo conecto a un puerto que está conectado a un switch, me va a dar el nombre del switch, el número de puerto del switch al que está conectado, el número de VLAN y la dirección IP. Y aparte, con las pruebas de PoE, que ya vimos que puede terminar complicándose un poquitito más, no solo detecta el PoE que está configurado el puerto del switch para entregar, sino que él se comporta como un elemento que consume. Y aquí sí podemos descartar lo que no sabíamos con anterioridad. Volviendo al ejemplo del teléfono, el teléfono ocupaba 12. Entonces, yo antes de conectar el teléfono y de que no trabaje y ponerme a sacar conjeturas, puedo conectar el equipo y el equipo me hubiera dicho, mira, si el switch tiene configurado que le tiene que dar 12 watts a este teléfono, pero hey, no le alcanza, tiene solo 4. El equipo hace esa prueba. Entonces, tal vez en este ejemplo no suena tan crítico, pero por ejemplo, en un anfiteatro donde tengo que poner un access point que está a, no sé, 7 metros del piso, mejor voy y califico primero el puerto y el PoE a ver si me lo va a poder entregar y si no va a poder, pues ya tendría que empezar a tirar cable. O sea, en otras palabras, ni siquiera me subo a poner el access point. Primero me pongo a derivar o a hacer una mejor gestión del consumo de ese switch. Ok, hace una prueba, bueno, la conexión de red dice si está por medio de HCP o estática. Hace una prueba de ping, donde envía 4 paquetes a una dirección IP específica y ve si tiene o no comunicación. Si obtiene la dirección IP del LinkIQ también como tal, tiene información del DNS, del gateway. Y esta última diapositiva de aquí, bueno, aquí podemos ver que el equipo es sumamente pequeñito. Una de las grandes ventajas que tiene es que es un equipo táctil, es a color, entonces su interfaz es muy amigable con el usuario. Y finalmente, el reporte que hablábamos. Esto es un reporte de LinkIQ donde dice el estado del cable, las distancias que tenían esos pares y bueno, si aquí hubiéramos tenido un problema, lo podríamos estar viendo reflejado en este reporte. Muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a dejar estos últimos 10 minutitos para consultas, para poderlas ir aclarando. Por acá dejo nuevamente mi correo electrónico y mi celular. Si lo tienen a bien o si tienen algún requerimiento que ustedes me digan, David, me gustaría que nos hagas una visita para entender un poquito más esto. Queremos una presentación presencial para verlo. Si quieren una demostración de este último equipo o de cualquier otro equipo, podemos realizarlo también. En fin, de verdad siéntanse en toda la confianza. Estamos a la orden, estamos para apoyarlos, para colaborarles. Siempre digo, si tienen un punto de dolor ahorita, si tienen algo que les está quejando y ustedes dicen, mira, tal vez David o alguien del patrón nos puede ayudar con esto, tengan toda la confianza de consultar, de hacernos esas preguntas y nosotros en lo que los podamos colaborar, para nosotros va a ser un enorme placer. Quedo atento acá a las preguntas y no, desearles un excelente día y más bien espero por acá las preguntas para seguirlas contestando.
No hay preguntas por acá. Igualmente, como les decía, eh, tengan la confianza, de verdad, que si en algún momento requieren algo de nosotros y podemos apoyarles, quedamos atentos y a la orden. Muchas gracias por el espacio del día de hoy, por asistir a este webinar. Y de verdad, nosotros más que agradecidos, esperamos que haya sido muchísimo provecho. Quedamos atentos y a la orden. Que tengan un excelente día.